Hablo de la tarea apostólica porque la palabra apóstol en el griego significa enviado. Y la iglesia ha sido comisionada, ha sido enviada a predicar el evangelio a todas las naciones. A la iglesia del Señor le fue dada la tarea también de reflejar a Cristo aquí en la tierra. Siempre decimos, de nada vale hablar del evangelio si no lo vivo al evangelio, ¿cierto? El peligro a veces de desarrollar un vocabulario, pero no gestionar una vida conforme a ese evangelio que predicamos y por el cual manifestamos a Cristo aquí en la tierra. Y en esta tarea apostólica de la iglesia aquí en la tierra, yo quería tomar como referente al apóstol Pablo, como un hombre que entregó su vida y dio su vida por el evangelio, como un hombre que cuantas veces ya lo hemos predicado, hizo de su vida una causa de predicar el evangelio. Así que acompáñenme por favor al libro de Romanos, el capítulo 1 de Romanos. Aquí el apóstol Pablo da un pantallazo bastante breve sobre la misión de la iglesia, y que cuando decimos iglesia hablamos de cada uno de nosotros, ¿no? De aquellos que hemos recibido salvación, de aquellos en los cuales el Espíritu Santo mora dentro nuestro, de aquellos en los cuales por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Así que cuando hablo de iglesia estamos hablando de nosotros mismos. Romanos 1, verso 1, miren cómo se presenta Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, enviado, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él se presenta como un apóstol de Dios y también aclara que ha sido apartado, santificado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Y quiero que tengan en cuenta que no habla el evangelio de Pablo, no dice el evangelio de la iglesia evangélica, no dice el evangelio de Mahoma, dice el evangelio de Dios. Y continúa en el verso 3 hablando de qué está contenido ese evangelio de Dios. Y nombra a Jesucristo como el centro de ese evangelio. En el verso 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Si usted lee esto rápidamente como lo estoy haciendo yo, no va a entender nada. Por eso es que cuando leemos la palabra de Dios necesitamos dedicarle un tiempo de calidad y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque cada palabra expresada tiene un porqué, tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene una profundidad. Fíjense que apenas el apóstol Pablo comienza a detallar el verso 3, dice acerca de su Hijo. El evangelio se trata acerca de su Hijo. El tema principal de este evangelio es Jesucristo. Y continúa nombrando tres características notorias de Jesucristo. Primero, habla del señorío de Cristo, porque dice nuestro Señor Jesucristo. La primera posición, el señorío de Jesucristo. Continúa hablando de la naturaleza humana de Jesús. Dice que pertenecía al linaje de David. Y en el verso 4 habla de su divinidad. Dice que según el Espíritu de Santidad fue designado Hijo de Dios por el poder que le atribuyó la resurrección de los muertos. Claro, una lectura rápida de todo esto, no podemos entender la profundidad de todo lo que está diciendo. En el verso 5 continúa diciendo que es a través de Jesucristo por quien el apóstol Pablo, y en esta ocasión usted y yo, recibimos la gracia y el apostolado.
Otra vez la centralidad de Cristo en todas estas cosas. Dice que Cristo ascendió a los cielos y repartió dones a la iglesia. En este caso, dio gracia y apostolado. Toda asignación de la iglesia tiene su origen en Él, tiene su origen en Jesucristo. Un poquito más adelante, en el capítulo 11, Pablo sigue insistiendo en esto, en Cristo como la centralidad de todas las cosas. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿para qué? Volviendo ahí al verso, ¿para qué le fue dado el apostolado y la gracia de Dios? Para que estos hombres puedan influenciar en las personas. Y cuando hablo de influenciar, hablo de una clara persuasión de la palabra de Dios, como nos predicaba Mauro el otro miércoles, de persuadir a las personas, no solamente de aceptarlo a Dios como su Señor y su Salvador, sino también de vivir en obediencia para Él. Ahí se completa la salvación para nosotros. No somos llamados solamente para una vida eterna, somos llamados también para una vida de obediencia a sus mandamientos, a lo que Él estableció para nosotros. Es una finalidad muy clara, obediencia a la fe de Dios. Por eso nosotros predicamos el Evangelio para que la gente lo conozca, para que sepa por qué las cosas suceden como suceden y poder encontrar en Cristo el refugio que se necesita para transitar esta vida. Te lo vuelvo a repetir, la salvación no queda solamente con recibir vida eterna, sino vivir una vida bajo el gobierno del Señor, una vida de reino, una vida manifestando aquí en la tierra lo que es ese reino en los cielos. Continúa en el verso 13, continuemos en el 13 del mismo capítulo 1. Aquí comienza la declaración de la misión apostólica de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Él escribía esta carta a los hermanos que estaban en Roma. Me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto y como entre los demás gentiles. El propósito de Pablo era ir a Roma para predicarles el evangelio a ellos y a los gentiles y tener un fruto en medio de ellos. En el verso 14, miren lo interesante que dice. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Usted y yo hemos recibido salvación. Y tenemos que tener este mismo sentir que tuvo Pablo. Somos deudores. Ahí Pablo dice, expresando a los griegos y a no griegos, los sabios y a los no sabios, expresando a la gente que a usted y yo nos rodea todos los días. Somos deudores del Evangelio, de predicarle el Evangelio a ellos. Somos deudores de la gente que rodea estos barrios. Somos deudores de la gente con la cual Dios nos relacionó. Somos deudores de nuestros compañeros de trabajo. Somos deudores del lugar donde hacemos las compras, de predicar el Evangelio, de hacer también de nuestra vida la causa de este Evangelio. Dice el apóstol Pablo, estoy en deuda con todos. Porque todos aquellos que hemos recibido la salvación, que hemos sido santificados y justificados, tiene que despertarse en nosotros una acción de gratitud y sentirnos en deuda con aquellos que todavía no han escuchado hablar del Señor. Soy deudor, dice Pablo. En una ocasión a los discípulos del Señor, ahí en el libro de los Hechos, le prohibieron hablar de Jesús. Le dijeron, a ustedes los vamos a soltar, no los vamos a tener más presos, pero no nombren a Jesús. Y ellos respondieron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y eso estaba manifestando Pablo cuando decía, soy deudor, no puedo callarme, no puedo quedarme con esto para mí solo, tengo que compartirlo, porque para eso vino el Señor, para toda la humanidad y no para un grupo reducidos y exclusivos. Para Pablo, como dije hace un rato, predicar el Evangelio
era la causa de su vida. La pregunta que le hago y que me hago esta noche, ¿es también para mí una causa de vida? ¿Lo he entendido así? ¿Lo he visto así? ¿Por qué puse como referencia a Pablo? Porque a Pablo no lo detenía nada para predicar el Evangelio. No lo detenía un cumpleaños, no lo detenía ni la visita de un pariente, no lo detenía ni a una enfermedad, ni aun cuando en una ocasión vino un profeta de Dios y le dijo, no vayas a Roma porque allá te espera la muerte. Él dijo, mi causa es por el Evangelio y aún mi vida estoy por darla por ello. Nada detenía a Pablo. Por eso lo tomé como ese referente para usted y para mí, para entender la profundidad de la tarea y del Evangelio que se nos ha dado a conocer. Continuemos en el verso 15, por favor. Dice, así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también voy a vosotros que estáis en Roma. En cuanto a mí, dice esta versión. Hay otra versión que dice, estoy apurado, estoy ansioso de ir a ustedes. Estoy deseoso de ir a transmitirles el Evangelio, y un entendimiento y un sentimiento de responsabilidad despierta en nosotros también este anhelo por predicar el Evangelio a los demás. ¿Cuán grande será ese anhelo? Ese anhelo va a ser directamente proporcional al entendimiento de la gracia que hemos recibido. A una persona que no se le ha revelado que la salvación es por gracia, siempre creerá que él no le debe nada a Dios. Pero el que se le reveló la gracia del Señor tiene una premura, tiene una desesperación, no puede callar, como dijeron los apóstoles, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Por eso predicar tiene que ver con nuestro testimonio acerca de Cristo, de lo que Él ya ha hecho en nosotros. Hablábamos en unas reuniones anteriores que a veces nos enfrentamos con personas y no sabemos cómo iniciar una conversación o qué decir. Cuando ya el Espíritu Santo ha dicho que va a poner palabras en nuestra boca, pero tan solo con iniciar contando lo que Dios ya ha hecho con nosotros, en lo cual nosotros somos testigos de lo que ha hecho en nuestras vidas, comienza a manifestar la verdad, el poder y la gloria del Señor. Continúa en el verso 16, el apóstol Pablo sigue hablando de este evangelio que él predicaba. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acá toma un tema central del evangelio del Señor, poder de Dios. Y dice, no me avergüenzo del evangelio. Otra vez leemos rápidamente a ver si no entendemos todo lo que está diciendo. Él no está diciendo, no me avergüenzo de ser evangélico, no me avergüenzo de ir a la iglesia. No, él no se avergonzaba del evangelio de Dios, porque es poder transformador para salvación de las personas. Él define el evangelio del Señor como una justicia que proviene de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para acceder a salvación. Es poder de Dios para comprender el alcance de la salvación. Es poder de Dios porque tiene un fundamento en Jesucristo. Es poder de Dios porque es eterno, porque no venimos a presentarle algo que va a perecer de acá a un tiempo. Generaciones, miles de personas. Y aún el evangelio persiste con el mismo poder. Este es el poder de la acción de la gracia de Dios sobre las personas, llevándola al arrepentimiento y a una nueva vida. El mayor milagro que podemos ver es cuando una persona recibe salvación. Hemos visto milagros de sanidad, hemos visto milagros financieros. Todo eso es bueno y es necesario, pero no dejan de ser temporales, no dejan de acabarse en un tiempo, pero la salvación es eterna. Y una persona que entendió el evangelio y abrazó el evangelio, el poder de Dios se hace manifiesto en él. Hace poquito me tocó presidir el funeral de Jorge Camayo.
y algo que recordaba de él, que su vida era un fiel testimonio del poder de Dios. Las personas que lo conocían antes del señor Jorge estaban ahí también en ese velorio. Dice, no sabían lo que era Jorge, pero también habían visto lo que era Jorge después que el Señor llegó a su vida. Ese poder que transforma, de ese hablaba Pablo, de ese poder que ordena las cosas. Estoy convencido en esa verdad irrefutable que aquel que abraza el Evangelio, que abraza la cruz, el poder de Dios se manifiesta en él. Pero aquel que lo mira de lejos, aquel que dice, sí, es bueno, está bien, pero yo sigo con la mía, nunca puede llegar a experimentar el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él hizo una causa de su vida y él vivió cosas espirituales que usted y yo no le hemos vivido todavía. Pero todo es proporcional al nivel de entrega que tenemos con él. Él vivió cosas, dice, que no se podían expresar con su boca. Para llegar a eso hay una oferta y una demanda, hay un nivel de entrega que tenemos que llegar. El apóstol Pablo continúa hablando en el libro de Efesios sobre el fundamento de este evangelio que él predica. Acompáñame por favor a Efesios 2, verso 20. Y esto es muy importante. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. La piedra angular, el fundamento de esa construcción ya fue establecido, dice, por los profetas y los apóstoles, y es Jesucristo mismo. 1 Corintios 3, versos 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, él le habló de Cristo y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La tarea apostólica de la iglesia es la de salir a predicar este evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio donde Él es el Rey y Señor, el evangelio de Cristo y a este crucificado para darnos salvación. Cuando yo salgo a la calle o presento con una persona y el centro del mensaje es Jesucristo, yo estoy haciendo una tarea apostólica correcta. Cuando la iglesia sale a la calle a predicar el evangelio y pone como centro del evangelio Jesucristo, está poniendo un fundamento correcto. Pero cuando sale a predicar conforme a la necesidad del hombre, cuando salimos a predicar para querer solucionarle la vida a las personas y no lo presentamos Jesucristo como Rey, estamos presentando un evangelio sobre un fundamento que no es el correcto. Por eso después vienen los problemas. Por eso viene después la gente que no logra conocer a Dios y deambula de iglesia en iglesia. Llegan los problemas cuando algunos pastores o personas que estamos al frente de las iglesias no conocemos en profundidad a Dios y ministramos eso. Anoche mismo estábamos tratando un tema teológico con otros 4 pastores más y tratábamos varios temas y yo le decía en un momento de la conversación que esto no lo tenga en claro una persona que se congrega con nosotros, no es tan grave como que nosotros como líderes de la iglesia no lo tengamos en claro. Porque nosotros vamos a transmitir de acuerdo a lo que entendemos y conocemos. No sé si para ellos es una prioridad, pero para nosotros sí, le dije. Como pastores es una prioridad tener claridad en todo lo que encierra el evangelio de Jesucristo. Una iglesia apostólica es aquella que ha sido enviada, comisionada a predicar a Jesucristo y a edificar las vidas sobre ese fundamento que ya ha sido puesto, que es Cristo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para predicar con un criterio correcto, para predicar la centralidad de Cristo de todas las cosas como lo leíamos ahí cuando ministramos la Santa Cena. Nosotros predicamos con el criterio correcto, pero oramos para que el Espíritu Santo
toque el corazón de las personas que escuchan el mensaje. Nosotros trabajamos en sociedad con el Espíritu Santo. Nosotros hacemos nuestra parte humanamente posible. El Espíritu Santo hace lo sobrenatural en nuestras vidas. Entonces, hacemos esa tarea de predicar, pero también oramos para que aquellos que reciban el mensaje, el Espíritu Santo les dé entendimiento, ponga convicción en ellos para poder entender lo que estamos transmitiendo. Miren qué importante que es la tarea del Espíritu Santo en esa tarea apostólica de la iglesia. Porque dice que la palabra era respaldada por señales y milagros cuando los apóstoles predicaban. Juan 6, verso 8, vamos a leer, por favor. La tarea del Espíritu Santo en relación a la tarea apostólica asignada a la iglesia. Por eso Jesús: no los dejaré huérfanos, dice, sino que le enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Verso 8, dice: y cuando Él venga, luego de la ascensión de Jesús, desciende el Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Pecado por cuanto no creyeron en mí. Verso 9. Ahí habla de la incredulidad. Lo único que te puede separar a vos y a mí de la salvación es la incredulidad, porque la salvación es por fe. Dice en el verso 9, Juan 16, 8. Tenía Juan 6 y abajo Juan 16. Ahí está. Dice: cuando venga al mundo, ustedes grítenme antes, no me dejen ni tan lejos. Dice: cuando Él venga, convencerá, 3 cosas le dije: pecado, justicia y juicio. Vamos a ver la relación entre estas 3 cosas. Pero lo primero que nombra es el pecado, dice en el verso 9, por cuanto no creen en mí. Ahí está la incredulidad manifiesta. Cuando el Señor se encontraba con ambientes de incredulidad, ni siquiera podía producir milagros. Pero en cuanto a la salvación, la incredulidad es que no les permite a algunas personas ver a Dios como Salvador. En el verso 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pecado, justicia y juicio. ¿Cuál es la relación entre estas cosas? Había un pecado. Todos somos pecadores. Había una justicia que demandaba juicio. Pero usted y yo fuimos librados de ese juicio por la acción redentora de Cristo en la cruz. Te lo vuelvo a repetir, había un pecado, había una naturaleza pecaminosa de la cual usted y yo éramos parte. Había una justicia que demandaba juicio por causa del pecado. Pero Cristo, en su amor en la cruz, dio su vida para que usted y yo no llegamos a ese juicio. Pero sí habrá un juicio para aquellos incrédulos, para aquellos que rechazaron al Señor, dice en su palabra. El juicio del trono blanco. Usted y yo, si nos permanecemos en fe hasta que el Señor nos llame a su presencia, vamos a tener las bodas del Cordero. Un juicio donde vamos a ser compensados, galardonados, pero también van a ser juzgadas nuestras obras, van a ser pesadas nuestras obras, dice la palabra. Pero para el incrédulo no, ya no hay salvación. Para el incrédulo va a ser juzgado por sus obras, pero ya para condenación. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo, trayendo convencimiento del pecado, de justicia y de ese juicio. Entonces, nuevamente, le voy a repetir esto tan importante que tenemos que entender. Como iglesia hacemos una parte, damos a conocer a Dios. La otra parte la hace el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. No por eso nuestra tarea termina tan solo en testificar, sino también en orar para que esas personas puedan ser abiertos sus corazones. El Señor en su soberanía, si Él quiere, si Él lo desea, si Él lo planeó desde la eternidad,
pueda abrir los corazones y puedan entender el mensaje del Evangelio. Invito a los músicos que pasen, por favor. Todo el Evangelio que predicamos se trata de Cristo y a este crucificado. Damos a conocer la obra de Dios a favor de la humanidad. Cristo murió por tus pecados. El Señor te ama. Es la forma que testificamos. Muchos creen que tienen una figura totalmente distorsionada de Dios. No les puedo decir a lo mejor alguna figura distorsionada que tienen como padre, porque si les ha tocado un padre terrenal de medio pelo para abajo, les cuesta ver a Dios como Padre y como Rey. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo y el trabajo de la iglesia para llevar la verdadera imagen de Dios y la verdad correcta a esos corazones que están confundidos. De esto se trata cuando dice la Biblia que los discípulos predicaban la doctrina de los apóstoles. Recuérdense que en los primeros tiempos la predicación de los apóstoles era entre los judíos, y los judíos insistían con la ley, insistían con Moisés. Los apóstoles predicaban a Cristo y a este crucificamos. Predicamos el amor de Dios por la creación. Predicamos que Dios ya dio el primer paso enviando a su Hijo para que se reconcilien con Él. Predicamos que el Evangelio de Dios es poder de Dios y transformación de las vidas. Te invito a ponerte de pie en esta noche. El llamado del mensaje de esta noche es que podamos hacer de esta tarea también nuestra causa de vida. Te lo vuelvo a repetir. Nuestro nivel de entrega hacia el Evangelio, nuestra premura por predicar el Evangelio va a ser directamente proporcional del entendimiento de la gracia que hemos recibido. Y cuando entendemos esa gracia de la cual nada merecíamos, no podemos dejar de actuar que de gracia hemos recibido y de gracia damos. No te hablo tan solo de ir a repartir un folleto, te hablo de vivir cada día para Dios. Te hablo de siempre estar atento a la oportunidad para testificar y para hablar de Él. Te hablo también de manifestarlo a Cristo con buenas acciones en nuestras vidas. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, como dice la palabra, ¿no? Pero la extensión del reino de los cielos no se hace con cristianos light, no se hace con cristianos que miran el evangelio de lejos, con cristianos que no se comprometen con su obra. Cada uno de los discípulos entregaron su vida por causa del evangelio. Muchas iglesias hoy están formadas sobre esfuerzos sobrenaturales. Hoy en día, alrededor del mundo hay muchas personas también perdiendo su vida por tan solo nombrar a Jesús o predicar de Jesús. El llamado de esta noche es continuar en esta tarea, en la medida, en las fuerzas, en el entendimiento de que somos una vasija de barro, que portamos un tesoro adentro, y ese tesoro es el Evangelio del Reino, y se nos ha asignado la tarea de darlo a conocer a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos y mientras adoramos por unos segundos, sea el Espíritu Santo completando la obra de este mensaje. Sea el Espíritu Santo llegándonos a la dimensión de esta tarea apostólica y poder rendirnos ante Él así, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Porque un hombre, una mujer en las manos de Dios es poderoso para transformación de las naciones. Adoremos al Señor por unos segundos. Has hecho todo nuevo en mí.
más iré. Nada me enamora más que tú. Te lo rindo todo a fin de conocerte. Y es que nada tiene tu valor. Y es que nada tiene tu valor. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Te lo entrego todo. En ti está mi tesoro. Permanezco en ti y en la libertad que tú me regalaste. Amén.